Bien, vamos a pasar ahora al siguiente bloque, que es una parte testimonial. Creíamos que en el taller tendría que poner carne un poco a esa historia teatralizada, que pudiéramos también, a través de los testimonios, aprender e ir descubriendo juntos qué es esto del acompañamiento inicial. Fijaos que no es el acompañamiento, es el acompañamiento inicial. Tendremos 2 años para otro itinerario que será acompañamiento. Pero entendemos que en el primer anuncio y ese primer acompañamiento ahí nos jugamos mucho. Y por eso queremos entenderlo mejor. Al final de los testimonios, de los 4 testimonios, lanzaremos otro QR. Hoy vais a hacer muchos QRs, ¿eh? Esto está de moda, es una forma de interaccionar y ahí sí que tenéis que hacerlo todos. Pondremos ahí solamente, es una nube de palabras, una cosa sencilla. Vamos a poner 3 palabras por persona de lo que nos ha impactado de todo esto. Sé que es difícil, pero vamos a intentarlo. 3 palabras, al final del todo pondremos el QR para que podáis mandar esas palabras y ver la nube que sale, que es muy ilustrativa de ver qué se está cociendo aquí, ¿no? Que daos cuenta que todo esto es un trabajo que queremos incorporar a nuestro discernimiento. No es simplemente aquí que alguien da una clase o algo así. No, no. Es un trabajo sinodal, es un trabajo que hacemos juntos precisamente para conocer mejor esta faceta del primer acompañamiento. Bien, quiero comenzar con Ángel. No le voy a dar el tiempo todavía, que este tiempo va tasadísimo, que tenemos que irnos al café. Quiero empezar con Ángel. Él es párroco de la parroquia San Juan de la Cruz de Toledo. Lleva 18 años de sacerdote y yo le escuché en nuestra jornada de primer anuncio y me encantó. Me gustó mucho la forma de entender ese primer acompañamiento de los que han recibido ese primer anuncio y se han encontrado con Jesús. Tiempo. Gracias. Buenos días a todos. Una imagen que nos pueda ayudar a entender un poco cómo nosotros en la parroquia hemos planteado este primer acompañamiento inmediatamente o casi inmediato después del primer anuncio, de que la persona recibe el primer anuncio. La imagen es la parábola del buen samaritano. Nos puede ayudar a todos. Lucas 10, 25, 37. A través de esa parábola creo que Jesús nos enseña el arte del acompañamiento, ¿vale? En general. Ahí se dan una serie de elementos que para nosotros han sido muy luminosos a la hora de ir un poco estructurando, diseñando este primer acompañamiento. Se da una mirada hacia la persona por parte del samaritano. Hay otros que pasan de largo, él no. Hay una mirada directa a esa persona. Hay una actitud compasiva, es decir, una actitud interior de padecer con esa persona que ha sido apaleada y dejada abandonada al borde del camino. Después hay un encuentro, porque dice la parábola que se va hacia él. Hay un encuentro con la persona concreta. Y seguidamente hay un vendaje de las heridas y un cuidado de la persona, ¿vale? Entonces creo que esta imagen, si leéis la parábola del buen samaritano, va a ser muy luminosa para entender esto. Y nosotros en concreto, una vez que ya la persona recibe el primer anuncio, lo que hacemos en concreto en la parroquia es un pequeño momento de discernimiento en el que se van dando algunos pasos, ¿no? Primero, un encuentro con todas las personas que han tenido personas a su cargo durante el retiro de primer anuncio. O sea, lo más importante no es tanto el nombre del instrumento por el que la persona ha recibido el primer anuncio, el querigma,
la gran noticia, la noticia inicial de Jesucristo muerto y resucitado, el amor de Dios, como ayer se nos dijo también muy bien aquí, ¿no? Sino que lo más importante es cómo ver que esa persona puede iniciarse en el discipulado. Por eso hay otra premisa de la que quiero partir, que es poner el primer anuncio al servicio del discipulado. El primer anuncio en sí mismo, autónomo, se puede considerar teóricamente, pero nunca debe estar desligado del discipulado. Entonces, ese paso, ¿cómo se da en concreto en la vida de nuestra comunidad parroquial? Cuando termina el retiro de primer anuncio, nos reunimos todas las personas que han tenido personas a su cargo a lo largo del retiro, ¿vale? Y vamos repasando una a una cada persona que ha recibido el primer anuncio. Básicamente con 3 preguntas. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se encuentra? ¿Cómo podemos ayudarle? ¿Vale? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se encuentra? ¿Cómo podemos ayudarle? La importancia del nombre, ¿vale? Nosotros no funcionamos con masas, sino con personas concretas. No funcionamos con grupos, funcionamos con rostros e historias concretas. A eso me refiero con el cómo se llama. Vamos a ponerle nombre a esa persona. ¿Cómo se encuentra? Objetivamente, en el sentido de que la información que nosotros hemos recibido en el retiro de esa persona, no subjetivamente, porque eso ya depende de la conciencia de la persona, ¿verdad? ¿Cómo se encuentra la persona objetivamente a nuestro parecer, al parecer de esa persona que ya ha iniciado un pequeño acompañamiento a lo largo del retiro? ¿Y cómo podemos ayudarla para insertarla en el discipulado? ¿Vale? Esas son como las grandes preguntas que nosotros nos hacemos para iniciar el acompañamiento. Esto con 2 premisas. La primera, orar, rezar. Esto es un proceso que acompaña desde el principio hasta el final. Es decir, todos los que han tenido un grupo de personas a su cargo rezan muchísimo por esas personas, ¿vale? Es decir, hay que orar, adorar al Señor, interceder por esas personas. Y luego, un gran deseo de no estorbar, sino de facilitar. No estorbar el proceso, sino facilitarlo en la medida en que a nosotros nos es posible, ¿vale? Creo que esto es importante. Orar, no estorbar, hacerse esas 3 grandes preguntas, detrás de las cuales hay mucho contenido, acerca del nombre, de la situación en la que se encuentra, del cómo podemos ayudarla. Y luego hay algo también muy importante, y es el tema de respetar el ritmo de cada persona. Respetar el ritmo que necesita cada persona para insertarse en el discipulado y poder avanzar en la vida cristiana. Y eso en cada persona es distinto, único. Y eso supone toda una autoeducación y una continua autocrítica. Porque muchas veces fallamos en eso, en querer llevar a la gente a nuestro terreno, en querer que vaya más rápido de lo que esa persona necesita. Y creo que el no estorbar es clave, respetar el ritmo de cada persona. Me quedan unos minutos simplemente ya entrando propiamente en el discipulado. Comentaros que nosotros vamos insertando a la gente personal y comunitariamente. O sea, asentar, ¿qué quiere decir? Que ese fuego del primer encuentro con el Señor, después hay que asentarlo para que no quede en nada.
porque el primer encuentro con el Señor es como los fuegos artificiales, ¿no? Como la pólvora, que es una cosa preciosa, magnífica, pero luego necesita gradualmente una inserción, ¿no? Entonces lo que nosotros proponemos personalmente son como los ejercicios espirituales que pueden asentar a la persona ordenando su vida a nivel personal, y luego la iniciación en una comunidad de vida. No me voy a entretener ahí porque ahí no corresponde, ¿vale? Pero creo que básicamente ese es el proceso del primer acompañamiento tal y como lo tenemos nosotros planteado en la parroquia, ¿vale? Muchísimas gracias, Ángel. Bueno, un ejemplo de acompañamiento y un ejemplo de acompañado. Tendremos dos de cada. Félix es de la parroquia de Ángel, de Toledo, y él en el 2017 tuvo ese primer encuentro con Jesús a raíz, ahora nos contará él un poquito más, de llevar a su hijo a la catequesis. Te escuchamos, Félix. Muchas gracias. Bueno, buenos días a todos. Sí. Buenos días a todos. Mira, yo venía a contaros mi experiencia personal en la parroquia San Juan de la Cruz. Año 2017. Mi niño hace la comunión. No iba apenas yo a la iglesia, pero el niño va a hacer la comunión. Yo me había casado por la iglesia, pero yo no iba a la iglesia. Nos dicen que tenemos que ir a unas cenas alfa. No sé si lo conocéis. Pues bueno, al principio es una obligación. De esa obligación llegamos a las cenas alfa y me encuentro una mirada creyente. Me encuentro allí un amor, una caridad de las personas que nos reciben, que nos acogen. Tanto así que todos los papás que vamos decidimos no sentarnos incluso juntos, conocer a gente diferente. En la mesa somos 8, se cena, se dan unos testimonios que nos empiezan a tocar un pelín más el corazón. Y bueno, pues tanto así que repetimos hasta 12 o 13 cenas. 12 o 13 viernes. Y estábamos encantados. Pues ese fue mi primer anuncio. Ahí, digamos que el corazón se nos ablandó bastante y tanto así que, bueno, sentí como el niño se confesaba por primera vez, que no lo hubiese llegado a sentir si no estoy allí. Pues la verdad que eso fue maravilloso. A partir de ahí, pues fíjate, ya en la parroquia era Félix, ya me llamaban por mi nombre. Y sentía qué gente más acogedora. Seguía yendo a misa incluso para seguir viendo a la gente. A partir de ahí creamos otro grupo, Beta, para ampliar inmediatamente después, donde ya cantábamos, orábamos, leíamos un pasaje de la Biblia, hacíamos scrutin de la palabra de Dios. Maravilloso también. Pero todo muy despacio. Año 2019, me proponen hacer el retiro de Emaús y para allá de cabeza que voy. Y una maravilla, aunque insisto, muy despacio. Es decir, lo de respetar el tiempo creo que es algo esencial. Respetar los tiempos de Dios al final. Es algo esencial. Posteriormente, mi hija mayor decide hacer efetá. Otro acompañamiento fundamental. Es lo que me hace a mí servir después en Emaús. Y ya me paso a servir, me paso casi al otro lado. Aunque yo cada vez que voy a la parroquia sigo viendo muchas velas, mucha luz, porque de verdad la comunidad en general, en la parroquia, se percibe esa luz, se percibe como cada día te acerca mucho más al Señor. Y bueno, pues en ese sentido, gloria a Dios. Y ya el culmen de todo, al margen de que podemos seguir haciendo cosas, seminarios de vida en el Espíritu, es que Padre Ángel me propone una comunidad de vida.
Yo no estaba ni preparado ni nada, pero hoy por hoy os puedo decir que es el proyecto personal más importante de mi vida. Cómo podemos juntarnos cada 15 días y hacer oración, formación y ese calor, ese seguimiento. Entonces, bueno, pues yo creo que eso es fundamental. Mi situación personal quizá no es la más ejemplar. Vengo de una vida con más problemas, pero yo en la parroquia no me he sentido nunca excluido en ningún grupo ni en ningún sitio por mi situación personal. Y ojo, a la luz del Evangelio siempre. Siempre teniendo presente el Evangelio. Entonces, bueno, yo quería compartir con vosotros esa experiencia personal de vida, ese acompañamiento que he ido teniendo y espero pueda sumar en estas jornadas. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Félix. Félix, bautizado al principio, tal, lleva a su hijo a la comunión, ¿no? Un estilo, ¿no?, que estamos muy acostumbrados. Cada vez más personas que vienen a pedir los sacramentos vemos que no han tenido ese encuentro con Jesús, o para ellos o para sus hijos. Por tanto, ese primer anuncio tiene que ver con esas personas que se acercan a pedir los sacramentos. Pero Eduardo, actualmente catecúmeno, es otro caso muy distinto. Él, al principio, ahora nos contará un poquito, aunque esa parte no la va a desarrollar mucho, él tiene una infancia con una vinculación a la Iglesia, pero no le bautizan, y después se olvida completamente de la Iglesia, ¿no? O sea, de ese ámbito, ¿no? Viene a España, tal, y tiene en ese recorrido una experiencia de encuentro con Jesús. Pero veáis que son como dos modelos, gente, vamos a decir, que no conoce nada del Señor, o gente que sí conoció algo del Señor, ¿no?, y se acerca a nuestras parroquias. Te escuchamos. Bueno, Eduardo es de San Martín de la Vega, un pueblo de aquí de la diócesis de Getafe, y actualmente pues está muy injertado en la comunidad y queremos que nos cuente un poquito. Ya está. Buenos días, un saludo a todos, perdón por el nerviosismo. Y sí, la verdad es que mi historia con la Iglesia, pues como ha dicho don Jesús, es un poco larga y un poco por un pasado bastante duro, pero lo curioso es que me alejé completamente de la fe, de la Iglesia, no quería saber nada, hasta que tuve ese primer encuentro, que en mi caso fue con mi suegro. ¿Sabes? No suele ser normal, pero fue con mi suegro, ¿sabes?, al cual quiero muchísimo. Claro, ¿y por qué fue con mi suegro? Porque de hecho mi suegro también era una persona que él iba a la iglesia, pero que iba por cumplir, por acompañar a su mujer. Pero él fue a Tierra Santa, y en ese viaje a Tierra Santa, el cual yo mismo presencié como no quería ir, cuando volvió, él volvió distinto, o sea, con la mirada absolutamente cambiada. Tenía unos ojos brillantes que no... Era otro, era realmente otro, y la verdad es que, claro, él nos lo contó, yo le ignoré un poco, no me creía lo que me estaba contando, pero lo que sí me cautivó muchísimo fue esa mirada que había cambiado. Yo le conocía y ya no era la misma mirada que tenía. Por lo tanto, eso se me quedó grabado. Por mucho que no alejara a Dios, eso se me quedó metido en la cabeza. En ese momento no estábamos pasando unas buenas circunstancias en mi vida con mi pareja y tal. ¿Y qué pasa? Que mi suegro nos invitó a unas catequesis de confirmación, las cuales, pues, yo lo primero que dije, yo no puedo ir a eso, que no estoy bautizado. Sí, tú ven y a escuchar. Y fuimos, asistimos y claro, nos encontramos con la sorpresa. Él nos acompañó, de hecho, él iba con nosotros. Me encontré con la sorpresa de que
los catequistas también tenían esa misma mirada, tenían ese brillo en los ojos. Y claro, eso ya te empieza a mover, a decir, ¿qué está pasando aquí? O sea, lo mismo es verdad lo que me están contando. Y claro, luego ya empiezo a escuchar testimonio con el paso de las catequesis, de las semanas. Escucho testimonio de personas de la comunidad, empiezo a conocer personas de la comunidad. De hecho, escuché 3 testimonios. De hecho, de esos 3 testimonios, las 3 personas que testimoniaron ahora son grandísimos amigos y me acompañan en el día a día constantemente. Y claro, acaba las catequesis y ¿ahora qué? ¿Qué hacemos? Ya se estaba despertando eso, se estaba removiendo mi pasado y digo que quiero más. Me duele, pero quiero más. Y ya hablo con Don Jesús y también le pido que el bautismo, porque empiezo a sentir esa necesidad. Y él me invita, me dice, pues ves a Alfa, se van a realizar unas cenas, se llaman Alfa y estaría bien que fueras. Y asistí. En esas cenas conocí a la anfitriona, que se llama Mariluz. Y en esas cenas se terminó de avivar ese deseo y como quien dice, ya caí rendido a través de ellas, caí rendido a Jesucristo, a Dios. Me removió todo, me curó todos los... Es una larga historia, pero me curó todo el dolor que sentía dentro y es que realmente caí fulminado. Y deseé seguir el camino. Yo mismo quería más y más. O sea, entablé una gran amistad con la anfitriona de las cenas Alfa, que se llama Mariluz. O sea, la que me gustaba verla, vamos a tomar un café, vamos a cenar, vamos a esto. Le preguntaba todo, las dudas, pues además yo soy muy curioso, que esto me está pasando, esto, quiero esto. Y de hecho, yo mismo me ofrecí, yo quiero ayudar en las siguientes cenas. Y ahí fui yo el anfitrión de las mismas mesas. Es decir, me estaban acompañando, pero yo también estaba acompañando en esta ocasión. O sea, se estaban dando las 2 circunstancias. De hecho, a raíz de ese cambio en mí, ese fuego que se despertó en mí, esa mirada que me cambió, también desperté curiosidad por ejemplo, en un compañero de trabajo, el cual ese compañero decidió ir a Alfa por la mirada, por cómo era yo. Dijo, pero ¿tú por qué vas a la iglesia? ¿Por qué vas a misa? ¿Por qué? Y claro, se lo cuentas, de ahí sin darme cuenta, esa fue la primera vez que conté yo un testimonio, se lo conté a él. Y él decidió también. Y ahora, de hecho, a día de hoy, él me pregunta también cuando tiene un mal momento, me pide que le aconseje, que le ayude. O sea, me toca acompañarle a mí, a él, que es muy curioso. Ahora soy yo el que le acompaña. Y claro, por ejemplo, y después de las cenas Alfa, pues yo he seguido participando en la comunidad, yendo a misa, que la misa no se queda solo en la misa, sino que se queda en fuera de la misa. O sea, después de misa deseas estar con la comunidad, deseas estar con los amigos que has hecho, que están todos llenos de vida, todos tienen esa mirada y pasas a formar parte, pues, de esa comunidad y ellos realmente te acompañan todo, porque a cada uno le puedes preguntar las dudas que tienen y siempre te están ayudando, te están acompañando. Y claro, en mi proceso del bautismo resulta que Mariluz es mi acompañante en el catecumenado. Lo gracioso es que ella no me acompaña desde que he empezado el catecumenado, sino que me acompaña desde esas cenas Alfa. Desde ese primer momento que la conocí, ella me ha ido acompañando. Una frase que me dice ella, tú me avivas mucho, verte me aviva. Verla a mí a ella también realmente aviva mucho mi fe, porque es que es el reflejo de amor a Dios y me encanta estar con ella. Y de hecho no solo es compañía en dudas, sino que en malos momentos. Por ejemplo, yo en este año, que desde diciembre de 2022, que formo parte de la parroquia, han ocurrido malos momentos duros y he sido acompañado. Incluso en esos momentos he sido acompañado, he podido llamar, levantar el teléfono
y han estado en todo momento rezando por mí, rezando por mi pareja y aconsejándome, ayudándome a poder levantarme. Y eso ha pasado pues en torno a un año, ha pasado un poco más de un año y curiosamente después de un año todas esas personas en los que yo vi ese brillo en los ojos, en los que yo me sentí ese deseo de acercarme a esas personas, pues curiosamente son las mismas personas que ahora mismo me están acompañando en todo mi camino y siguen acompañando y seguirán acompañándome, porque no todo acaba en mi bautizo, en mi primera comunión y en mi confirmación, sino que seguirá ese camino y yo seguiré pues queriendo estar acá con todas estas personas. De hecho, mi suegro, el que es ese primer encuentro que tuve con Cristo, o sea, esa primera mirada, curiosamente, es él el que va a ser mi padrino ahora en mi bautizo y en mi confirmación y tal. O sea, es increíble cómo Dios ha cerrado ese círculo y me llena de alegría pues darme cuenta de estas cosas. O sea, y así sigue mi camino y seguirá. O sea, Muchas gracias. A Salva no tengo que presentarle, la habéis visto antes. Porque... Si me oye por aquí o por aquí. ¿Por aquí? No, mejor este. Sí. Vale. Sí. Pues nada, acompañante. Evidentemente todos los acompañantes han sido acompañados y siguen siendo acompañados. Eso es muy importante. Pero bueno, le hemos pedido también a Salva que él acompaña a mucha gente también porque está muy metido en Primer Anuncio y queremos que nos cuente un poquito su experiencia. Bueno, pues sin presión. En 10 minutos tengo que contar 60 años de mi vida y 7 años. O sea, esto es como espantoso. A ver, el principio de la presentación que he hecho del teatrillo, y el teatrillo es un poco el resumen de mi vida, ¿no?, por llamarlo así. Yo tuve un encuentro personal con el Señor hace unos años a través de una canción. La canción se titulaba Nadie te ama como yo. Bueno, pues hace 7 años yo era un cristiano, ya sabéis, esto es de cumplimiento. Esto que nosotros llamamos de la BBC, bodas, banquetes y comuniones. Y bautizos y comuniones. Bueno, pues de repente en mi vida mueren 2 íntimos amigos, 2 amigos de hacía 30 años y mueren prácticamente con 6 meses de tiempo. La verdad es que yo tenía todo en la vida para ser feliz, eso que hablábamos en el teatrillo. Bueno, pues una posición económica estable, prestigio profesional, salud, una familia que era maravillosa, pero yo ahí toco fondo. Y me doy cuenta de que mi vida pues está vacía, de que mi vida no tiene sentido. Y entonces estos amigos sociales que tienes por ahí, con los que quedas a cenar, pues me invitaron a hacer un retiro de Emaús en Barcelona. Y allí que fui. Yo no sé si sabéis un poco de qué van los retiros de Emaús. Los retiros de Emaús están basados en el pasaje del Evangelio del Camino de Emaús. Son testimoniales, son de actividades, no son de silencio. Y allí hay 2 grupos. Los caminantes, que somos los primeros, la primera vez que hacemos ese retiro, y los servidores, que son personas que ya han caminado y que ayudan en ese caminar, en ese transcurso a los que primero hacemos por primera vez ese retiro. Cuando yo llegué a ese retiro de Emaús, si os digo la verdad, estuve a punto de irme. Yo dije, esto no es para mí. No es para mí porque eran unos testimonios que no tenían nada que ver conmigo. Pero hubo un testimonio que no me tocó, pero como digo, ahí sonó una canción y no sé cómo y no sé por qué, pero yo ahí sentí un abrazo infinito de amor. ¿Qué pasó? Pues no lo sé, pero yo no había llorado en mi vida, ni cuando murieron mis padres, ni cuando murieron estos amigos, que eran amigos de 30 años de amistad, pero de repente esa canción me hizo llorar y no paré de llorar en todo el retiro.
yo tenía un corazón de estos duros, pero no duro, duro, con 7 corazas encima. Y bueno, pues ahí reconozco que sentí el abrazo del Señor, pero un abrazo, no sé cómo explicarlo, fue un abrazo inmenso. Me sentí por primera vez en mi vida amado y amo a mi mujer. Llevo con ella 40 años y tengo 2 hijos maravillosos, pero es un amor diferente. Pasaron muchas cosas más, pero desde ese momento mi vida no cambió. El Señor me regaló otra vida completamente diferente. Y entonces allí sentí la necesidad de servir en esos retiros de Emaús, pero de servir en sentido general. El sentido del servicio yo no lo había tenido nunca. Todos los que hemos servido y habéis servido, sabéis que sentirte instrumento del Señor es una experiencia que no tiene palabras. Yo la primera vez que me sentí instrumento del Señor, me recorrió un escalofrío tremendo. Fue una experiencia maravillosa. Yo digo que el servicio es un don que no nos pertenece y que precisamente por eso lo tenemos que regalar. Yo vivo en Zaragoza. En aquella época no había nadie relacionado con los retiros de Emaús y yo buscaba gente de Emaús. Entonces, bueno, pues no sé, me vino a la mente, yo creo que el Señor me inspiró en que algo que me había servido a mí tanto, ¿por qué no traerlo a los demás, no? A mí me había hecho tanto bien y yo pensaba que esa experiencia de amor había que aproximarla a los demás. Y entonces, bueno, pues al final localicé a 5 locos de amor por el Señor como yo, que empezamos a dar los primeros pasos para traer Emaús a Zaragoza. Allí formamos el primer retiro de hombres y aquello fue una locura maravillosa. Nada es imposible para Dios. Tuvimos muchos problemas, pero al final yo me acuerdo que en la misa de acción de gracias del primer retiro yo le daba gracias a Dios y lloraba muchísimo, porque bueno, pues nos sentimos instrumentos para hacer un primer anuncio a 35 personas y a todos los familiares de esas 35 personas. Y mientras iba fraguando ese comienzo del retiro de Emaús en Zaragoza, durante un primer año yo tuve un primer acompañamiento doble, individual y colectivo. Individual por Paco. Paco era una persona, es una persona que a mí me acompañó desde el primer momento que yo caminé y me acompañó a mi ritmo, me acompañó poco a poco. Pero luego también en las comunidades que había en Barcelona había un acompañamiento, pero recuerdo que yo estaba en Zaragoza. Por lo tanto, los primeros pasos de ese nacimiento de mi fe me acompañó Paco, pero luego pues yo me iba desde Zaragoza todas las semanas a Barcelona, cogía el AVE, me iba, estaba en Barcelona en esas reuniones y volvía. Una locura, pero era una locura maravillosa porque yo necesitaba ese acompañamiento comunitario. Paco, pues me presentó a un laico y ese laico en Zaragoza me presentó a un sacerdote que maravillosamente me ha acompañado desde entonces. Yo también soy acompañado. Pues entre tanto fui participando en los retiros de Emaús. Me pidieron que ayudase a amadrinar parroquias pues en Cataluña, en Madrid, en La Rioja, en Zaragoza. Más o menos unos 40 retiros a una media de 45 caminantes por retiro, pues imaginaos lo que he visto, pues alejados, ausentes, presentes, ateos, agnósticos, rebotados, cabreados con el Señor. Lo que nosotros llamamos primera línea, ¿no? Primera línea porque nosotros nos consideramos, digamos que soldados, servidores al servicio del Señor, ¿no? Y al final de cada retiro, que es lo importante, nos encontramos con hermanos en los que su fe o se ha reavivado o ha nacido. Y de manera individual o colectiva tenemos que ayudarles, llevarles de la mano como lo haría Jesús en esos primeros pasos de su fe, porque todos somos herramientas del Señor. No actuamos nosotros,
Es Él el quien actúa. Numéricamente es imposible dar un primer acompañamiento a todos. Eso es una realidad. Y lo que hacemos es dar un acompañamiento individual a los que entendemos bajo bajo el manto del Espíritu Santo, bajo el manto de la Virgen, que de manera individual necesitan más acompañamiento individual, pero también nuestra comunidad les acoge en reuniones semanales en las parroquias donde está el grupo Emmaus. La verdad es que eso es una gran carencia que tenemos que subsanar entre todos. Lo que no podemos es acercar al Señor, que tengan un primer anuncio y luego abandonarlos. No los podemos abandonar. Emmaus no nació como un movimiento, realmente es una herramienta de nueva evangelización, pero tiene que ir de la mano de ese acompañamiento individual y sobre todo comunitario. Y os preguntáis, ¿cómo acompaño? Pues es muy fácil, solo escucho. Yo soy su cómplice, soy el compañero del caminante al caminar. Lo que a ellos les ha pasado también me ha pasado a mí, y no hago nada más que devolver lo que conmigo hicieron. Os aseguro que he visto milagros de conversión. Os recuerdo, más de 40 retiros con 45 caminantes, un par de miles. Hay que acompañarlos en ese momento de aturdimiento, de vértigo, de esperanza. El cardenal Omeya, acordaos, de esperanza, que se abre al finalizar cada uno de los retiros. Si me paso de tiempo es porque, os puedo contar el caso de Juan Pablo, de Alejandro. A Juan Pablo yo le acompaño desde Roma. Él vive ahora en Roma y entonces le acompaño. De Carmen, una persona que está pasando una crisis de fe. De Pilar, que quiere crecer a toda costa. De Eduardo. Quería hablar de Luismi. Luismi yo llevo acompañándolo hace año y medio, era una persona ateo, pero creyendo en un Dios con el que se cabreó. Es decir, es un ateísmo un poco raro. Os lo resumo muy rápido, que si no este señor me mata. Luismi, en un retiro a mí una persona me dijo, te vas a encargar de él personalmente porque lo hemos engañado. Quiero decir, ha venido a mi casa, es mi tío, pero realmente yo lo he traído para que caminase. Él vivía en Guadalajara y esto fue en Molins de Rey. Y entonces, pues claro, evidentemente cuando tienes a una persona así, pues vas con un tacto infinito, ¿no? El resumen es que yo en un momento determinado, pues estaba escuchándole, él había perdido a su mujer en 2 meses de un cáncer fulminante y lógicamente estaba muy cabreado con el Señor, ese Señor que él no pensaba que existía, pero alguien tenía la culpa. ¿Quién? Dios. Y entonces, había varias cosas, muchas heridas en su vida, y una de ellas era esa, y otra que su hija de 42 años había tenido 8 embarazos y había perdido esos 8 embarazos, ¿no? Y entonces estaba muy cabreado con el Señor porque, lo único que le quería pedir era, que se quedase embarazada. Al final lo acerqué al Santísimo, le pidió, porque yo le dije que eso podía ser lo que había en la custodia, un pedazo de pan, o podía ser Dios. Pero si eso era Dios, tal vez si él le pedía con fe, se podía cumplir lo que él pidiera. Anteanoche, yo estaba terminando de hacer esto a la 1:42 y me mandó una fotografía de su nieto que había nacido con su hija de 43 años. Y le puse, gloria a Dios. Y él me contestó, nada es imposible para Dios. Todos, por lo tanto, somos templos del Espíritu Santo. Y ese primer acompañamiento o acompañamiento inicial no se puede perder, porque realmente es la obra del Espíritu Santo. Y os aseguro que el Señor lo hace todo y solamente hay que ponerle a tiro a las personas. La misión de ese acompañamiento es nuestra, es tuya, es mía y no solamente es del sacerdote. El sacerdote tiene un Espíritu Santo, pero nosotros también somos templos del Espíritu Santo. Y eso se lo oí a Jesús.
El Espíritu Santo que habita en mí no es ni mejor ni peor que el que habita en él. Por lo tanto, todos tenemos que hacer ese primer anuncio y ese primer acompañamiento. Por lo tanto, yo ahora os leería una carta y 4 cosas más. Ustedes, la carta de San Pablo a los Gálatas dice: ustedes, hermanos, han sido llamadas para vivir en libertad, pero no esa libertad para dar rienda suelta a los bajos instintos. Más bien, háganse servidores unos de otros por medio del amor. Y por último, en ese primer acompañamiento yo solo tengo que hacer 4 cosas. Escuchar atentamente y tranquilamente lo que al caminante me cuenta. Y me cuenta sus experiencias de retiro. Y yo solo tengo que compartirlas con él. Nunca tengo prisa, porque no puedo abrumar al caminante. Le ofrezco una acogida incondicional, sin juzgarlo nunca. Es decir, lo acompaño gratuitamente. ¿Cómo? Tomo café. ¿Cómo? Ceno con él. Le llamo. Son cosas muy sencillas. Pero lo más importante, estoy ahí con él. Y evito temas escabrosos, evito cosas de pecado, de abusos, de pedrastia. Solo me centro en los primeros pasos que él acaba de dar y lo maravilloso que ha pasado en su vida, porque el Señor se está haciendo presente en su vida día a día. Y entiendo que tengo que avivar y profundizar ese encuentro. No lo entiendo como un momento catequético, sino como un proceso en el que yo no marco el tiempo, lo marca el Espíritu Santo. Hay que esperar al ritmo de cada uno y hay que tener muchísima paciencia. Nos vemos de manera semanal, quincenal, no le agobio. Intento acompañarle hacia la comunidad parroquial y al principio les incluimos en un chat de mesa. De mesa significa un chat de 4 o 5 personas hasta que los llevamos de la mano hacia un chat grupal que les conduce hacia unas reuniones semanales o de grupo en la parroquia. Pero también evangelizamos con comidas en Gelsa, en Pina de Ebro, comiendo callos con caracoles, pochas con perdiz. No sabéis cómo se evangeliza comiendo. Cenas alfa. Es que comiendo se evangeliza y se acompaña. Y yo nunca voy de evangelizador. Soy testigo en primera línea realmente de las maravillas que hace el Señor. Y sobre todo, la oración. La oración es la base de nuestro servicio. Y por supuesto que me da muchísimo vértigo, no os lo confieso. Estamos pisando terreno sagrado, pero pienso que el Espíritu Santo me da dentro y la transmito una fuerza imparable. Y lo último, San Pablo dice en su carta a los tesalonicenses: como una madre que amamanta y cuida a sus hijos, así nosotros, por el cariño que les tenemos, nos deleitamos en compartir con vosotros no solo el Evangelio de Dios, sino también nuestra vida. Muchas gracias. Muchas gracias. Pues muchas gracias a los 4, de verdad que, bueno, es una forma, ¿no? Cada uno de nosotros, ¿verdad?, podría contar cómo acompaña, cómo ha sido acompañado. Bueno, yo creo que entre todos podremos ir como confeccionando, ¿no?, este primer acompañamiento para que podamos ir teniendo esas claves que nos ayuden a crecer en este momento crucial. Vamos a ir subiendo palabras. Hay que esperar un momentito. Mari. Ahí están. Miráis que las que están más anchas son las que se repiten más veces. Son más gorditas, ¿veis? Un momento. Venga, pon el QR otra vez mientras. María. Pero daos prisita que hay que ver la nube. Si no ponéis WOCLAP P3 nube S1, que es un código. Ya.
Ya. Pon la nube que nos vamos. Luego lo proyectaremos el domingo, las nubes de los 4 grupos. Fijaos, fijaos, que se va viendo ahí, escucha, mirada, testimonio, comunidad, oración, respeto.